¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Un saludo para los de Mérida Sur. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí con ustedes. En esta pandemia es la tercera vez que me toca compartirles por invitación del pastor Jesús Mendoza. Me tocó compartir cómo tratar la amargura, cómo tratar la ansiedad. Y bueno, quiero aprovechar en este tiempo, vamos a hablar cómo tratar con el miedo. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a escuchar unas alabanzas con nuestro hermano Moy y enseguida comenzamos. Bienvenidos todos. Mis hermanos, hermanas, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Les invito en este momento a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar para que este momento, este tiempo de alabanza sea de bendición para nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí donde estás y oremos. Señor, muchas gracias por este día, gracias por lo que nos permites vivir, gracias por todo lo que nos has regalado. Te pedimos con todo nuestro corazón que estas alabanzas las recibas como ese olor fragante, como ese perfume agradable a tus pies, Padre. Queremos exaltarte, queremos alabarte, Padre, y queremos hacerlo a través de estas canciones, proclamando tu majestad, proclamando que eres el poderoso Rey. Tú eres nuestro Dios todopoderoso, eres el Rey de reyes, eres el Señor de señores. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La alabanza se llama Poderoso Dios. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable, eres tú. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable, eres tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Incomparable eres mi Señor. Él es nuestro Dios poderoso, cántalo. Poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable, eres tú. Poderoso Dios, poderoso Dios, majestuoso Rey, maravilloso, incomparable, eres tú. Tu nombre exalto, tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Señor, no hay nadie como tú. Tu nombre exalto, tu grandeza proclamo. Incomparable eres mi Señor. Mi Señor, mi Señor. Él es incomparable. No hay Dios fuera de Él. La siguiente alabanza nos habla del amor incomparable, de esa gracia inmerecida, de esa misericordia que cambió el mundo, que cambió la
la historia. En Juan 3:16, su palabra nos relata ese amor, esa manera de amarnos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa manera de amarnos tan única, tan especial de parte de Dios. Vamos a cantar. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Una vez más. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Amén. ¿Qué tal? Nuevamente los saludo, ¿cómo están? Bienvenidos a los que se están conectando nuevamente. Les comentaba que estoy muy contento por estar nuevamente compartiendo para Mérida Sur. En un principio hablé de cómo tratar la amargura, cómo tratar la ansiedad en una segunda visita. Y pues hoy quiero cerrar una trilogía, cómo tratar con el miedo. Vivimos, hermanos, un año pues que ya conocemos, muy difícil, muy complicado. El miedo es la condición que predomina en el mundo. Hay una psicosis ahorita, ¿verdad? El miedo vuelve a una persona cautiva y es lo que queremos tratar en este mensaje. El título de esta prédica, ¿cómo tratar con el miedo? Voy a orar y espero que me acompañe, hermano, con su Biblia. Padre, te doy muchas gracias, Señor, en este día, Padre. Gracias por la oportunidad nuevamente, Señor, de poder compartir, Padre. Señor, te pido que me guíes, Padre, en todo lo que me has mostrado, Padre, todo lo que he podido leer, aprender sobre este tema, Señor, que es muy importante, Padre, para nuestro tiempo. Descansar en ti, Padre. Te doy gracias, Señor, y quiero ponerme en manos tuyas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver la doctrina del temor. ¿Qué nos dice la Biblia del temor?
Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis y vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 7 al 11. Y vamos a leerlos con mucho cuidado, son versos que usted ya conoce, pero vamos a analizarlos, hermanos. Aquí hay una información muy, muy importante. Le doy tiempo a que lo busque. Génesis 3, del 7 al 11. Dice así la palabra: después del pecado. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, no en la noche, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre, al que le pide cuentas, ¿verdad? Y le dijo: ¿dónde estás tú? Por supuesto que Dios sabe dónde, ¿verdad? Pero le dice: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Podemos ver, hermanos, en esta cita bíblica la presencia de Dios. Su llegada les asustó. Hubo terror hacia Dios en ese momento. Podemos aprender, hermanos, que el miedo fue la condición inmediata para el hombre pecador. Entró por medio del pecado. Porque antes podemos leer aquí mismo en la Biblia, sin que lo busque, en 2:25 de Génesis, que estaban desnudos, no se avergonzaban, ¿verdad? Era prueba de pureza y no requerían de una ropa para su decencia. Estaban totalmente conectados con Dios. Apenas pecaron, murieron espiritualmente y lo primero fue esconderse de la presencia de Dios y tener miedo. Es la primera vez que aparece en la Biblia miedo. Y ojo, hermanos, importante, tiene una relación directa con Satanás, este miedo. Satanás les prometió que sus ojos serían abiertos, obtendrían conocimiento, pero lo que encontraron fue miedo, confusión, perdidos. Este temor inicial, hermanos, es un detrimento, es decir, un deterioro, un daño moral. Fueron abiertos los ojos para darse cuenta de la conciencia. La vergüenza se apoderó de ellos y el miedo. Aquí mismo en Génesis 3, verso 22, mire lo que dice ahí mismo en su Biblia. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, la palabra de Dios entonces nos enseña que el temor entró por el pecado, una relación con Satanás, vinculado con él. Ahora también hay que entender algo. La palabra de Dios nos enseña que hay dos tipos de temor. El temor producto de la transgresión, del pecado, que es el temor de estar preocupado por lo que me pueda pasar. Ese es el temor consecuencia del pecado. Pero hay otro temor, el temor de Dios, el que debemos fomentar en nuestra vida, crecer en él, que es la admiración, el respeto, la sumisión a Dios y a su voluntad. Entonces ahora podemos ver en la Biblia que hay dos tipos de temor. El temor del miedo a lo que me pueda pasar, vinculado con el pecado, y el temor de Dios en admiración, en respeto, sumisión a Dios y a su voluntad. El miedo, hermanos, pues de repente también aparece en momentos, ¿verdad?, de nuestra vida, el miedo de lo que me pueda suceder. Pero cuando yo estoy caminando con el Señor, cuando entiendo las Escrituras, pues es algo que debe pasar inmediatamente, entendiendo que Dios tiene control de las cosas. No hay nada que escape de Él. Yo debo descansar en el Señor. Por lo tanto, debemos identificar este temor, como lo dije, pues que tiene un vínculo con el pecado, con Satanás, para tratar con él.
Yo ya recibí la salvación, tengo Espíritu Santo morando en mí y no debo volverme cautivo a Satanás. Eso es lo que quiero que entendamos en este mensaje. Porque entonces, pues va a hablar de una fe débil, como lo compartimos, ¿verdad? Con la amargura. Si existe la amargura y continúa en una persona y se vuelve un hábito, hay falta de fe. Lo mismo pasa con la ansiedad y lo mismo pasa con el miedo. No hay fruto del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, por favor, vamos a ver una aplicación de ambos temores en esta historia que está en la Biblia, aquí mismo en Génesis. Por favor, acompáñeme al capítulo 50 y vamos a leer los versículos del 15 al 21. Vamos a ver esta historia de José después de la muerte de su padre. Génesis 50, del 15 al 21. Le doy tiempo para que me esté siguiendo. Espero que traiga su Biblia y que vayamos disfrutando todo lo que leemos. Ya está ahí, hermanos. Entonces, para entender el contexto de esto, murió Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Después de la muerte de Jacob, vamos a leer lo que dice aquí. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, fueron a recordarle a José, ¿verdad? Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Mire lo que responde José. Verso 19. Y les respondió José: no temáis, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Sabiduría, temor de Dios que tenía José, ¿verdad? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? El 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Puede notar la sabiduría que tenía José? Y ahorita vamos a hablar de la sabiduría con el temor de Dios. Ahora pues, no tengáis miedo, le dice José a sus hermanos, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Podemos ver, hermanos, el temor de los hermanos, producto de sus conciencias por el pecado. Habían hecho el mal a su hermano. Por otro lado, vemos también la sabiduría de José, donde él dice: yo no soy juez, yo no soy Dios. José entendió el propósito de Dios en permitir el abuso de sus hermanos con un propósito que ya leímos, ¿verdad? José, un hombre maduro, fiel a Dios, tenía temor de Dios, el temor bueno. Este temor es el que debemos nosotros fomentar. Algunas veces estamos temerosos, me puede suceder esto, me puede pasar aquello, pues es normal, pero que no se convierta en un estilo de vida, en una persona que es temerosa todo el tiempo, ¿verdad? Y para vencer este temor de lo que me puede suceder, de lo que me puede pasar, necesitamos confiar en Dios, ser llenos del Espíritu Santo, leyendo su palabra. Ahora vamos a ver, hermanos, una consejería bíblica sobre el temor. Acompáñenme aquí a Proverbios 7. Proverbios 1, versículo 7. Proverbios 1, versículo 7. También es un texto que usted ya conoce, lo sabe hasta de memoria. ¿Ya está ahí? Proverbios 1, 7. Dice así: el principio de la sabiduría, joná, del hebreo es ciencia, entendimiento, inteligencia. Eso es sabiduría en la Biblia. Ciencia con entendimiento
inteligencia. Ciencia es conocimiento, ¿verdad? Conocimiento, entendimiento, inteligencia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Necio, hermanos, pues es una persona que ha hecho a un lado a Dios, ¿verdad? Usted puede ver ahorita que tienen más temor del contagio que del juicio de Dios. Tienen más temor de eso, ¿verdad? Insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza porque han rechazado a Dios. Aquí mismo, adelante, capítulo 9, versículo 10. Estamos cerca. Proverbios 9, verso 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría ligado con lo que sigue y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. 14, 26, 27, aquí mismo en Proverbios. 14, 26, 27. Vamos a ver qué más nos dice del temor de Jehová. Y en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Mire lo que dice el 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Mas el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El temor de lo que me puede suceder, pues es una característica, hermanos, de un incrédulo. Él sí tiene de qué preocuparse, de qué estar temeroso, porque no tiene la verdad, no tiene esperanza. El miedo, hermanos, es una herramienta eficaz de Satanás. Tiene la capacidad para encarcelar el corazón. Lo conecta con la mentira del diablo. Cuando usted es una persona que todo el tiempo está temerosa, le hace vivir una vida alejada de Dios. Tiene la atención en los engaños del diablo. Es por eso que hay muchas personas, ¿verdad?, que están cautivas en la mente. Se vuelven pesimistas, perezosos, negativos. Y yo recuerdo ese texto, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne y sangre. Por favor, acompáñeme ahora a Salmos 34. Un poco antes, Salmos 34, y vamos a leer los versículos del 4 al 11. Salmos 34, del 4 al 11. Vamos a ver aquí también, hermanos, cuál es el remedio para el temor y la diferencia del temor malo con el temor bueno. Ya está ahí, 34 del 4 al 11. Dice así la palabra: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. De los que le temen a Jehová, a Dios, temor de Dios, que es admiración, respeto, sumisión a su voluntad. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos. Temed a Jehová vosotros sus santos, los apartados, los escogidos, los creyentes. Temed a Jehová, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mira el 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Qué bonita explicación, ¿verdad? Hacer una diferencia del temor malo al temor de Dios. Muchas personas no permiten, hermanos, que Dios trabaje en su corazón. La raíz es el miedo y es un problema para remediarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Hermanos, porque no permiten que Dios trabaje en sus corazones.
viven con el miedo, viven con la angustia, apartados de Dios. Darle entrada al miedo en su vida, pues va a hacer que usted oiga, escuche cosas fuera de la palabra de Dios que le provocan una reacción a usted de miedo, de incertidumbre. Empieza a escuchar, a ver cosas en Facebook y temor por aquí, y parece que es esto, y puede suceder aquello, y parece que viene esto, ¿verdad? Influenciado por el mundo en lugar de ser influenciado por Dios. No tomemos el miedo a la ligera, hermanos, es peligroso. Y como lo hemos dicho, ¿verdad? Una cosa es tener miedo por un momento, es normal, pero no tener una vida continua en esa condición. El miedo en el corazón de una persona, hermanos, opera en su mente, distorsiona la imagen de Dios. Distorsiona la imagen de Dios. No importa cuántas oraciones usted haga repetidas, hay personas que luchan con el miedo y no pueden salir de él. Tiene que arrodillarse, tiene que pedirle a Dios que le libre de ese problema, ¿verdad? Ha hecho el miedo una prisión en sus mentes y no les permite disfrutar su vida cristiana, su fe muy pequeña. Se han acostumbrado constantemente a buscar cosas negativas, pensamientos malos, y hasta que no se arrepienten con el Señor, entonces Dios llega, los levanta y transforma su vida. Necesitamos ponernos en manos de Él, que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón para poder salir de esa condición. Ahora vamos a ver, hermanos, las bendiciones del temor de Dios, el que debo fomentar en mi vida. ¿Sí me está siguiendo, verdad? Aquí mismo en Salmos 112, Salmos 112, y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Salmo 112 del 1 al 8, le doy tiempo a que lo busque. Vamos a ver las bendiciones, grandes bendiciones, ¿verdad? En el temor de Dios. Muy bien, dice así la palabra: bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Respeto, admiración, sumisión a su voluntad. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es un deseo de agradar a Dios, de obedecerle. Y dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. El 7, no tendrá temor de malas noticias. No tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá. Si yo fomento el temor de Dios, está asegurado mi corazón, no temerá por cosas que me puedan pasar, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Entonces el temor de Dios me hace vivir confiado, me da inteligencia, conocimiento, me da obras de justicia. El temor de Dios me va a quitar el temor que vino a consecuencia del pecado desde Adán. El temor de Dios también me aleja del pecado. Voy a recibir bendiciones en lugar de disciplina. Eso me da el temor de Dios. ¿Puede ver las diferencias, hermano, entre uno y otro? Son totalmente diferentes, ¿verdad? El temor de Dios, hermanos, me ayuda a entender el propósito de Dios en mi vida. El temor de Dios me ayuda a entender el propósito de Dios en mi vida. ¿Cómo puedo vencer el temor? Ese temor que ya vimos del pecado vinculado con Satanás. ¿Cómo lo puedo vencer? Vamos por favor a 1 de Juan y vamos al capítulo 4. 1 de Juan 4 del 11 al 18. Le doy tiempo, 1 de Juan
4 y vamos a leer los versículos del 11 al 18 para tener un muy buen entendimiento de esta lectura. Sígame con cuidado, hermanos, en esta lectura. Es bien importante lo que vamos a ver ahorita. Quiero su atención. ¿Cómo puedo vencer el temor en mi vida? Muy bien, ¿ya está ahí? Dice así la palabra. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios me ha amado, consecuencia, debemos amarnos unos a otros. Dios me ama, yo le amo, guardo sus mandamientos y amor entre mis hermanos, ¿verdad? Entre las personas que me rodean. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Sí puede leer esto con claridad, hermano? ¿Sí lo puede entender? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Comunión, que es lo que trata, ¿verdad?, esta carta de Juan. Comunión con Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Tribunal de Cristo, donde vamos nosotros, ¿verdad? Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. El 18 es la clave. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, que ya leímos, echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Leo rápidamente el 12 para relacionar bien con el 18. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. También, por favor, aquí mismo, Primera de Juan 2:5, le damos vuelta a la página. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Qué interesante, ¿verdad? Entonces podemos ver que el perfecto amor echa fuera el temor. Aquí podemos ver, hermanos, en el verso 12, ¿verdad?, el perfecto amor de Dios hacia nosotros, y en el versículo 18 se refiere al amor hacia nuestros semejantes. El perfecto amor es mutuo. Dios me ama, yo le obedezco. Guardo sus mandamientos, guardo su palabra, como lo acabamos de leer ahorita. Perfecciona mi amor y echa fuera el temor malo. Aquí el apóstol nos habla de un amor aprendido, ¿verdad? Maduro, real, ¿ok? No debería de ser difícil perdonar a nuestros semejantes, ¿verdad?, a los que nos han hecho daño. Dios me perdonó. No debería ser ningún problema que yo perdone. También leímos en el versículo 17, ¿verdad?, que el hombre incrédulo, hermanos, pues sí tiene razones para temer. Hay un juicio. Pero también aprendemos que la salvación y la paz es para nosotros. No tenemos miedo del juicio, tenemos la salvación, ¿verdad? Conocemos la verdad. Ahora le quiero comentar algo sin confundirle. Escúcheme bien. El amor y el miedo no son compatibles bíblicamente en nuestra vida cristiana. El amor y el miedo no son compatibles. Para el mundo, para el incrédulo, pues suena bien. Amor, miedo, suena bien, ¿verdad? Pero no es bíblico. El amor y el miedo no son compatibles en la Biblia. El temor lleva castigo
Y lo podemos ver con el incrédulo. Tiene incertidumbre, tiene inquietud, tiene falta de confianza, tiene miedo a la muerte porque no hay esperanza en él. ¿Sí puede ver las diferencias? Ahora, por favor, acompáñeme aquí mismo en 2 de Timoteo. Vamos a leer otra cita bíblica que me ratifica lo que estoy leyendo aquí. 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Vamos a ver otra vez las diferencias, ¿verdad? Del amor, cómo echa fuera el temor. 2 de Timoteo 1:7, ya está ahí, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, deilos, del griego, que significa amedrentado, temor, timidez. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio es la templanza en los frutos del Espíritu. Dominio propio, amor, dominio propio. Eso es lo que me ha dado su Espíritu de Dios a mí. ¿Me está siguiendo? Entonces el amor bíblico echa fuera el temor. Ahora quiero comentarle algo. Ok, ya entendí que el amor echa fuera el temor, el perfecto amor, un amor hacia Dios, guardando su palabra. Ok, Él me ama, yo le voy a amar. ¿Cómo voy a amar a Dios? Dijo Jesús, ¿verdad? ¿Me ama? Guarda mis mandamientos. Ok, perfecto. Voy a guardar sus mandamientos. Voy a tener amor con mis semejantes. ¿Cuál amor? ¿De qué amor? Amor de Dios, amor a mis semejantes. ¿Qué es el amor bíblico? ¿Será que el amor bíblico es un sentimiento bonito? Vamos a ver qué dice la Biblia del amor. Si usted le pregunta a un incrédulo qué es el amor, se va a encontrar definiciones de ese tipo. Vamos a buscar en 1 Corintios 13 y vamos a leer los versículos 4 al 7. 1 Corintios 13, los versículos del 4 al 7. Hermanos, hay una doctrina bien importante aquí, en estos 4 versículos. Si usted los graba en su mente, en su corazón y los pone en práctica, wow, va a descansar muchísimo en el Señor. Ya está ahí, 1 Corintios 13, 4, 7. Aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Precisamente de la importancia del amor sobre los dones, ¿verdad? Porque él precisamente habla que si tienes muchos dones, pero no tienes este amor, pues es como un metal que resuena, ¿verdad? Muy bien, voy a leer. Vamos a ver qué es el amor bíblico. No es un sentimiento agradable, cosquillitas en el estómago. Eso no es el amor bíblico. El amor es sufrido, es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si yo entiendo esto, hermanos, si lo aplico en mi vida, no hay temor. No hay ningún temor si yo guardo esto. Usted puede ver ahora las estadísticas de matrimonios, ¿verdad? No duran nada. ¿Por qué, hermanos? Porque están confundidos en el tema del amor. Una persona incrédula dice, pues yo tengo derecho a que alguien me haga feliz. Tengo derecho. Suena bien en el mundo, ¿verdad? No estoy feliz aquí, yo tengo derecho a que alguien me haga feliz y con permiso, ¿verdad? Voy a buscar quién me da amor, quién me da cariño. Suena bien en el mundo, suena bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero la Biblia enseña otra cosa del amor. Es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo soporta. Ese es el amor bíblico. Qué diferencia, ¿verdad? Al amor que podemos escuchar del mundo. Entonces, este perfecto amor, entenderlo, echa fuera el temor. Fuera el temor del pecado. La primera condición del hombre en el pecado fue el temor.
desconectado de Dios. Ahora, hermanos, pues Dios sabe que nadie es perfecto, ¿verdad? Dios sabe que, o sea, esto suena precioso, pero ponerlo en práctica no está fácil. El Señor nos alienta en su palabra, nos exhorta desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, donde nos dice, no temas, no temas. En toda la Biblia lo encontramos. Qué importancia, ¿verdad? En toda la Biblia encuentro que Dios me dice, no temas. Adán tuvo miedo, tuvo temor. Ok, ya soy salvo, ya soy santo. Dios me dice, no temas, comunión conmigo. ¿Se acuerda las palabras que le dice a Josué? No temas, no desmayes. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué le dijo esfuérzate y sé valiente? En guardar mi palabra. No le dijo a Josué, sí, esfuérzate, métele ganas, vas a entrar a las tierras de Canaán, vamos, ponte derecho. No es eso lo que le dijo. Esfuérzate, sé valiente en guardar mi palabra. Qué interesante, ¿verdad? ¿Voy a faltar a la iglesia porque tengo miedo de contagiarme? Pues la Biblia no enseña que yo voy a dejar de congregarme si hay una pandemia. Yo no lo he leído. Se cerró la iglesia por el gobierno, pero ya está abierta. Y yo quiero el alimento espiritual. Yo quiero obedecer a Dios. Y Dios dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. No tenga miedo, hermanos. No tenga miedo. Vamos a tener mejor miedo al temor de Dios. Ese sí es importante, hermanos, el temor de Dios, ¿verdad? No al COVID. Usted se imagina esta pandemia en la iglesia primitiva, en Éfeso, en Esmirna, los primeros 3 siglos. ¿Cómo hubieran recibido una pandemia así, hermanos? ¿Será que les hubiera dado miedo? Yo no creo. Si los quemaban vivos, los agarraban como antorchas, los echaban a los leones a que los despedazaran. Y su fe, hermanos, hizo que muchas almas se convirtieran. La fe en ellos. No tenían temor, no tenían ningún temor. Una fe grande, real, firme. ¿Sí me sigue en eso? Y por eso cuando leemos la historia romana con Constantino, se dice que pues él no quería una nueva religión. Y cuando está esa persecución constante sobre los cristianos, sobre los verdaderos cristianos, pues más se convertían, se volvían los espectáculos para ver cómo los despedazaban. Esa fe de ellos sin temor. Jesús, el Señor, hizo que se convirtieran muchos. Y por eso dejó de perseguirlos y vino la falsa iglesia, que ya conocemos, ¿verdad? La usurpación de la iglesia de Cristo, que eso ya es otro tema, pero nada más para considerar, ¿verdad? No tenían temor, ¿ok? También lo puede ver en la Reforma Protestante con la iglesia de Sardis, esa persecución romana, nuevamente con el catolicismo cuando fue con todo, ¿verdad? Los mártires alababan a Dios en medio de su sufrimiento cuando los estaban quemando. Yo leí un libro que se llama El libro de los mártires, se lo recomiendo. Ahí están documentados con nombre y apellido una serie de historias de persecución, atrocidades de la iglesia romana sobre verdaderos creyentes. No tenían temor. En medio de, amarrado con el fuego, alabando al Señor. Qué impresionante, ¿verdad? No cabe duda que, los reformadores son los que más han documentado esto que sucedió. Entonces, el incrédulo, hermanos, por el pecado de origen, si tiene miedo, es normal, es una condición que para él es entendible, ¿verdad? Por eso cuando nosotros compartimos el Evangelio, muchas veces pues nos encontramos con la persona, como les dije, ¿verdad? Está temerosa de la enfermedad. Pero cuando usted le habla del Evangelio de Cristo, la consecuencia de no arrepentirse, el castigo eterno, no le mueve, pero le tiene miedo al COVID. El juicio de Dios,
está bien. Este sábado que fuimos a evangelismo, 2 personas me escucharon y una de ellas con mucha atención me estaba escuchando. Yo vi su atención, yo veía su rostro de la persona y a la hora de decirle, ¿usted cree? ¿Usted cree que Jesús es Dios? Que tomó una forma humana, que vino, murió en la cruz para que usted pueda tener perdón de pecados. ¿Sí? ¿No le gustaría orar y pedirle a Cristo que le perdone? No, es que yo iba a hacer otras cosas. Pero si le va a llevar un minutito. No. Cubrebocas, toda la protección. Le tuvo más miedo a eso que al infierno. Y así está el mundo, hermanos. Así está el mundo. ¿Verdad? Hermanos, conclusiones finales. Vamos a crecer en el temor de Dios. ¿Por qué? Me da sabiduría, me da conocimiento. Como cristiano yo debo reflejar la paz que sobrepasa todo entendimiento y es un gran testimonio para ganar almas. Y piense también en algo, Dios nos puso en este tiempo. Dios, en su voluntad, decidió que yo naciera en este tiempo. Importante. Estamos a nada de que venga el Señor. Voy a convivir con muchas personas que tienen mucho miedo ahorita por las condiciones en el mundo. Debo ser luz para ellos, ¿verdad? Vivimos un tiempo, hermanos, el que el temor será el principal alimento del incrédulo. Es el principal alimento que tiene hoy el incrédulo, el miedo. ¿Estamos de acuerdo? Y todo ese miedo generado alrededor del mundo, pues también son condiciones perfectas para que se manifieste el falso Cristo. ¿Ok? Yo recuerdo por ahí una imagen de un elevador. Creo que era un joven y un señor ya grande, ¿verdad? Esternudó el joven y el señor ya grande se le fue, pero sobre de él. Miedo, atemorizado, ¿verdad? Por este virus. No vamos a ser igual que ellos, hermanos. Vamos a hacer luz para llevarlos a Cristo. Aprovechemos su miedo para compartirles el amor de Dios y puedan descansar en Él. Quiero terminar, hermanos, con esta cita bíblica en el libro de Mateo 14, 22, 31. Mateo 14, 22, 31. Vamos a ver esta también impresionante historia, este acontecimiento. Mateo 14, 22 al 31. También quiero leer despacio, quiero que me vaya siguiendo. Vamos a disfrutar de esto, hermanos, cuando Jesús camina sobre el agua. Mateo 14, 22, 31. ¿Ya está ahí? Muy bien, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dijo, a ver, vamos, súbanse, mientras yo voy a despedir a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Ya la barca como que ya iba adelante, ¿verdad? Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya había problemas, ya había temor. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Qué impresionante, ¿verdad? El control que tiene el Creador sobre la creación, sobre su creación, Jesucristo. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sobrenatural, ¿verdad? Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo 3 cosas. Tened ánimo, yo soy. No temáis, tened ánimo, yo soy. Jesús, no temáis.
Entonces le respondió Pedro, que siempre se adelantaba Pedro a todo, ¿verdad? Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. O sea, yo también quiero hacerlo, Señor. Mire lo que le dice Jesús. Y le dijo: ven, ven, tienes mucha fe, ven, ven, Pedro. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué impresionante, ¿verdad? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas caminando, venías hacia mí, ¿por qué dudaste? Por el temor, el agua, su intensidad, temor. Pero lo que le dice Jesús, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Tienes turbulencia en tu vida? ¿Problemas? ¿Enfermedades? ¿Oscuridad? ¿Miedo? Pon tus pensamientos cautivos en Cristo, en Él. Pedro se distrajo. Si Pedro hubiera seguido a Jesús y hubiera caminado con Él, hubiera llegado. Pero dudó, tuvo miedo. No tengamos miedo, hermanos. Nos vamos a morir, ¿sí? Tenemos este cuerpo desechable que el Señor no lo va a cambiar. Me saca de aquí, ¡pum!, me va a dar después un cuerpo nuevo, celestial, glorificado, para vivir la eternidad con Él. ¿Por qué voy a tener miedo? No tengamos miedo. Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, que ha sido de mucha bendición, Padre, para mí. Te pido, Padre, que toque los corazones de los que han escuchado este mensaje, que les permitas descansar en ti, Señor. Somos salvos, Padre. Oh, Señor, gracias por ello. Gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu, Señor, para morar dentro de nosotros y para mostrarnos tu palabra, enseñarnos, Padre. Te pido que nos ayudes a descansar en ti, que podamos vencer nuestros temores, Señor, nuestras angustias, Padre, todo lo que cargamos, Señor. Muéstranos, Padre, en tu palabra, Padre, para poder ir a ti, Señor, en todo momento y ser felices, disfrutar nuestra vida cristiana. Te doy gracias por este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Me dio gusto estar con ustedes. Les invito a los que nos escucharon ahorita por primera vez que te quedes unos 7 minutos para que tú escuches cómo tener la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Podrás tener una religión, ok, está bien, pero vas a escuchar con la Biblia, cómo saber si tienes un lugar seguro en el cielo. Me dio mucho gusto estar con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego. ¿Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis? Que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga de pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte. Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo?
Porque Dios dice aquí, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si cree con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para ser salvación, un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.